cosas por el estilo. Entonces, sin duda, si se meten en redes mucho tiempo o se aíslan demasiado, tienen una vida más o menos solitaria, no, son gente que además le gusta el poder. Por eso es un tema diferente. La verdad es que el perfil del acosador a mí me da bastante miedo porque es gente que le gusta tener el control y decirte, yo tengo control sobre ti. O sea, eso que te hacía y se te aparecía el fulano de Totalmente. repente ahí, era, yo sé dónde estás. Yo sí sé dónde encontrarte y tú no sabes dónde encontrarte a mí, dónde encontrarme a mí. También puede ser un patrón de una persona vengativa, ¿no? O Ah, claro. resentida, y no nada más contigo, sino que alguien le hizo algo y entonces, pues por acá, ¿no? Voy a hacerte sufrir. Normalmente se da mucho en exparejas o personas que estaban en la vida de alguien, pero no pudieron ser pareja. O sea, como de, pero yo quería. Y entonces, normalmente es como esa parte de, pues ahora, pues por mis calzones, ahora sí vas a estar ahí. Claro, claro, claro. Es eso, primero un como quererte convencer de que es algo, no sé, mágico de la vida que los puso juntos. Y después o sea, es porque así es, porque eres mía, porque me perteneces, porque soy más listo que tú, porque muchas cosas así son las que mencionan, las que dicen, pero totalmente sí te dejan en una situación pues muy, muy complicada, una Totalmente. situación de inestabilidad total, de miedo, pues, de ya no querer hacer absolutamente nada porque ahí te va a salir. Así es, y muchas veces justifican su proceder diciendo, es que solamente quería yo hablar, solo quiero cerrar mi ciclo contigo, y lo quieren cerrar todos los días y a las Ay, no, 24 no, horas no, del no, día. sí, sí, Pero, pero aquí tiene que ver aguas. mucho con temas de apego, ¿no? De un ego herido. También es gente de repente muy obsesiva o muy idealizadora, que no necesariamente tuvo una relación con la persona, pero justamente en sus ideas aquí locas, pensaron que esa persona tenía que ser de ellos por alguna situación. Claro, claro, porque si hay a lo mejor que tuviste como un approach, a lo mejor sí hubo un noviazgo, hubo algo, pero eso se terminó y no lo entiende de tal manera, pero hay otras personas que, o sea, ¿sabes? Me tocó una vez cuando estaba en Televanta, el programa de matutino, que, o sea, mandaban correos y hacían llamadas a telefonistas y entonces te saludaban y tal. Y entonces un día llegó pues no, no era un señor, era un chavo de 20 algo por ahí. Ujú. Entonces llegó a darnos chocolates a los conductores y entonces ya pues nos presentan porque además pues borró la vigilancia o convenció. Y entonces él me dice, pues ya me voy ahorita, salgo a Madrid y pues ya en un mes regreso por ti y ya nos vamos y yo, perdón, ¿de qué? O sea, yo no lo conocía y él me hablaba como si tuviéramos planes juntos a futuro, ¿sabes? Entonces, y creo que unas dos veces me ha pasado algo así, como que dices, ¿de dónde sacaste eso? O sea, yo ya me iba a Madrid, oye, ya me iba. Fíjate, ya estaríamos hablando desde allá con horas de diferencia. Fíjate que también hay Joder. otro. Ahorita me hiciste pensar en alguien que se llama, es un perfil que se llama el inofensivo, que la gente ni duda de él ni nada porque es caballeroso, lindo, no sé qué, pero contigo empieza a ser súper acosador. Entonces la gente cuando tú dices, es que no hombre, es tan caballeroso, tan lindo, buen muchacho, no. Y Sí, lo sí. curioso es que los acechadores no siempre se perciben a sí mismo como alguien que está haciendo daño. Solamente es que yo tengo interés, ¿no? Se justifica. Cree que insiste porque le importa, porque parece que le preocupa. Es que me preocupa mucho la seguridad de Ana Yancy, entonces necesito cuidarla, necesito estar para ella, la quiero proteger. No, no la estoy acechando, fíjate. Entonces, el acecho es súper importante porque eh, al final la gente puede justificar los de alrededor esa conducta y entonces se vuelve peor. Claro, claro, porque además empiezas como con una disonancia, ¿no? O sea, y sí será, igual y no estoy viviendo, igual sí estoy exagerando, o sea, empiezas a no entender, dice Carmona Demian, caray, Ani, mi exmujer una ocasión por irme de parranda con mis amigos, cuando regresé y me había cortado por la mitad toda mi ropa. Qué mal, ¿no? Pues sí.
qué bueno que es ex, me Qué parece muy bien bueno. que sea ex, fíjate, porque si no, pero justo, o sea, yo creo que hay cosas que de verdad no deberíamos de aceptar y no deberíamos de vivir. Cuando hay un acecho, cambia todo, cambia para la persona que está sufriéndolo, cambia su vida. En tu caso, cambiaste tus hábitos, tus rutinas, invaden tu espacio, te hacen, te ponen en un estado de hiperalerta en el cual ya no descansas igual. Es decir, y también, obviamente, tu salud Claro, mental de se afecta. hiperalerta y sabes también de supervivencia. Claro. Sí, sí, claro. Aquí hubo una situación muy fuerte. Llegó a vivir mi mamá, mi sobrina, todo el mundo llegó aquí conmigo, porque ya era una cosa incontrolable. Bueno, fíjate que la última que me hizo en mi cumpleaños del año pasado, o sea, imposible que te metas a mi patio. Imposible. Pues ahí estaba un globo de feliz cumpleaños. Madre mía. Entonces ahí ya entras y es como, o sea, ya teníamos todas las técnicas para revisar si había cámaras, micrófonos, qué había en mi casa, cómo le hacía para entrar, ¿sabes? O sea, tremendo. Yo creo que entraba porque decía que venía o pedía informes de alguna casa que estuviera en renta y de ahí Igual. se venía para acá. Por supuesto. Y creo que es importante que nos empecemos a dar cuenta de qué pasa si somos acechados, acechadas o acechados, porque todos podemos caer en eso desafortunadamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si sí es acecho o no es acecho? La primera señal es la repetición que no se detiene, ¿no? No es un mensaje, ni dos, Ah, empieza y empieza y empieza y te escribe y no le contestas y entonces te vuelve a escribir y cambia de número y te lo bloqueas de red social y vuelve y aparece de por otro lado, correo, ¿no? No por se todos detiene. lados. Exacto, entonces es esa persistencia. La segunda señal sería que aparece mágica y casualmente en donde tú estás, ¿no? Así de como dices, ay, casualidades del destino, que no, ¿cuál casualidades, hija? No, 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 ¿a qué hora vas al pan? No, él ya estuvo en todas las panaderías y ya te buscó y ya sabe qué pan comes y no, qué horror. Entonces al principio te puede parecer coincidencia, pero luego pues deja de serlo, ¿no? Y entonces llega al mismo café, al mismo gimnasio, a tu trabajo, a los lugares que tú frecuentas, y entonces ahí se te empieza como a meter de la vida, o sea, ve, es una señal divina. Ajá, Estamos coincidiendo, te ¿no? dije que, o sea, todo conspira. El universo conspira para que Conspira tú a y yo nuestro nos favor. encontremos. Ay, no, no, no. Ah, qué horror. Otra, fíjate que esta es bien importante y bueno, muy creepy, por Dios. Sabe cosas de ti que tú no le contaste. Sí. Horarios, rutas, con quién estás, a dónde vas, hasta tu gusto de Sí. comida, o ¿Qué sea, comí? ¿Qué pedí? ¿Cómo llegó ajá. aquí? Y como muchas veces hacen otras cuentas de redes sociales y se meten y entonces empiezan a ver qué hiciste, cómo hiciste, qué lugares frecuentas, cuándo vas al ejercicio, o sea, todo lo que puedan sacar, pero imagínate el trabajo que le tienes que poner para poder hacer eso. O sea, No, hacer bueno, tu lista. y al final de cuentas, por supuesto que se refleja en la vida de la mayoría de esas personas, porque no pueden ser personas funcionales en sus trabajos y demás, y viven con una obsesión que eres tú. Entonces, bueno, pues si acaso pues, sucediera lo que decían las abuelitas, que a base de rogar y rogar y rogar cayeras, por supuesto que no nunca te va a parecer atractiva a una persona que no tiene oficio ni beneficio más que estarte vigilando, hacer todo, todo gira en torno a ti. Y entonces, pues, ¿de dónde en algún momento llegarías a pensar como de, bueno, pues igual y sí me a todo lo que ha luchado? Claro que no. Exactamente. Luego otra, que es la parte digital, ¿no? Que se invade todos tus espacios digitales y es ese o esa que te empieza a comentar y a comentar. Eso lo he visto mucho con algunas mujeres que empiezan a darle todo, así like a todo, y qué guapo, te ves muy bien, estás guapísimo, aunque lo vea con la novia, empiezan a comentar. ¿Por qué? Porque Sí. también un tema es, si estás con alguien, no, 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 mijita, o sea, te lo voy a quitar, entonces la voy a poner celosa. Y empiezan así, pero Sí, con todo y no paran. Luego también no aceptan el no. Entonces, tú puedes haber sido muy clara, muy directa, incluso dura, incluso decir, ya,
aquí ya estuvo, ya ponerle un alto. Y la persona sigue. Cambia el discurso, insiste, manipula, se victimiza, se enoja. Ay, es que fíjate que choqué y entonces necesito que vengas y que alguien me ayude. O sea, van a inventar lo que sea para tenerte a la disposición. Y entonces tú, que eres de buen corazón, dices, es que estoy justo aquí a una cuadra de tu casa y fíjate que choqué y necesito ayuda. Y entonces tú vas y estás ahí porque eres buena persona, pero cuidado, no lo hagan porque eso es perpetuar esta situación en donde están cruzando una línea que tú ya le dijiste que no y ahí sigue, ¿no? Porque estás frente a un actor, entonces él va a tener diferentes escenarios, personalidades, maneras, o sea, porque vives en su mente. Entonces Así todo el es. tiempo está maquinando, maquinando, cómo sí, cómo le hago, cómo la traigo, o sea, de todo, o sea, incluso, no sé, empezar como nuevas relaciones, hacer parecer que toda la vida está maravillosa y solamente es pues, porque en su loca cabeza piensan que a ti te van a dar celos, o Celos. sea, Ujú. todo el tiempo están maquinando y cambian y cambian y cambian, siempre tienen un nuevo script. Totalmente. Luego la sexta señal es justo que tú empiezas a cambiar, bueno, ¿cómo se llama? A estar en constante alerta. Y entonces ahí es cuando, de verdad, si alguien está sufriendo esto, que te das cuenta que dices, ay, es que estoy en alerta, mejor ya no voy a hacer esto, dejas de hacer cosas y tu cuerpo te empieza a decir todo el tiempo, estoy como así, salto, Sí. no estoy bien, no me siento, o sea, estás como en esta parte de que no estás como quieto, ¿no? En ningún momento. Y también, ¿no? La siguiente es que te desconectas de todo, incluso cierras tus redes, te sientes observado, empiezas a cambiar muchas cosas. Si empiezan a hacer eso, aguas, porque alguien por ahí los está acechando. Y también que busca a otras personas o pretextos para acercarte. Entonces te manda recaditos. Te dice excusas por ahí y entonces, ay, dile a tu amiga que no sea así, si yo soy tan buena persona. Cuando empiezas a ver todo este tipo de cosas, en ese momento, de verdad, mucho ojo. O sea, es el foco rojo de decir, me están acechando, porque durante años romantizamos la insistencia, ¿no? Y a pensar que si te insistes porque le importas, Ujú. empezamos a ignorar esa parte de los límites. Entonces, ¿cuándo cambia? Cuando deja de ser pues algo bonito y se convierte en una invasión. Entonces, no es necesario esperar a que pase algo más grave para tomarlo en serio. Cuando te quita la paz, eso es suficientemente importante. Y entonces puedes en un inicio pedir ayuda al 911, o sea, digo, en un primer momento. Por ejemplo, en mi caso, vino por mí la patrulla y me llevaron a hacer la denuncia. O sea, a mí así me pasó porque sí marqué a un número de aquí de Querétaro, vinieron por mí, bueno, los policías de mi casa estaban de, ¿qué pasó aquí? Y me llevaron segura a hacer la denuncia. Entonces, bueno, buscar cuáles son las redes de apoyo también cercanas para poder hacer la denuncia. Totalmente. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer es dejar de tratar de ser buena persona y entonces cortar, o sea, contacto cero por todos lados, bloquear a la persona de todos lados, que te va a volver a buscar. Bueno, ese es su problema, pero tú empieza a cortar todo. Dos, deja evidencia de todo, absolutamente Sí, de todo. Capturas de pantalla, mensajes, llamadas, correos, horarios, todo. O sea, si te pareció acá, lo documentas y dices acá 27 de marzo en el súper, aquí tal cosa. Así empiezas a documentar absolutamente todo. Lo que hiciste estuvo perfecto, lo comunicaste a tu entorno cercano. Eso es algo muy importante. Hay gente que me dice, pero si yo no tengo amistades, a quien quieras, a los de tu trabajo, pero tienes que empezar a comunicar esto para que no te sientas en soledad y además haya alguien que diga, sí, 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 me lo comentó, en algún momento me comentó todo claro. esto, ¿no? Sí, es decir, no tienes por qué vivirlo en soledad, no tienes por qué vivirlo de por sí, te afecta tanto y tienes miedo y demás, pero no, en realidad es que si no estás sola y por eso es pedir ayuda, porque no van a parar, no van a cejar en su empeño, porque hay una obsesión. Totalmente. Confíen en su intuición. Si te dice que está mal por ahí, de verdad,
confía en tu intuición siempre, porque no es, ay, no, es que ya estoy loca y estoy imaginando cosas. De verdad, la intuición nos dice tantas cosas que Y nos no le sorprenderíamos. hacemos caso. Exactamente. Y también hay que ajustar nuestra seguridad, digo, no nuestra libertad, pero sí es importante